Saludos jóvenes, hoy vamos a revisar este taller acerca, hace parte de el trabajo que hace el colectivo de profesores guiados bajo la coordinación del curso de Cálculo 1, eh, dirigido por el profesor Alexander Holguín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se les compartió ayer esa guía a cada uno de los cursos de Cálculo 1 que tengo bajo mi asignación este semestre. Entonces, ¿qué pasa? Pues por favor sigan las indicaciones aquí, como lo comenté, bueno, lo comenté solamente en un grupo de manera pública, que el otro no, cuando tuvo clase el miércoles no había salido esta guía. Yo les comenté que tuvieran cuidado con este previo, con estos problemas por acá, porque hay siempre ejercicios que la continuidad o los límites permiten que resolver y pues siempre hay una dificultad adicional. Jóvenes, vamos a revisar algunos ejercicios que considero que es importante que ustedes tengan cuidado a la hora de trabajarlos, ¿listo? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hablar es este, ¿no? Dice así, considere un polígono regular de n lados inscrito en una circunferencia de radio 1, el problema número 2, ¿no? Entonces aquí tenemos esta circunferencia, aquí el lado X y X. Es posible determinar que su lado Y, entonces ahí le están pidiendo una demostración, viene dado por, bien, eso lo hacemos ahorita, donde X es el ángulo central en radianes, que deja uno de sus lados, bien. Si P denota la función del perímetro en función del ángulo central, determine. Entonces, jóvenes, tengan cuidado con ejercicios como esos porque uno pues, debe ir a las bases, ¿no? Ahí le están pidiendo unas bases fuertes de geometría y en particular pues conocimiento de qué es lo que ha pasado en las matemáticas con esos problemas, ¿no? Mire que ese problema que está diciendo, vea que si uno pudiera aumentar el número de lados, uno puede que acercar el polígono inscrito que se muestra ahí en la figura ¿al qué? Al área del círculo o que se complete el círculo en un paso que muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los griegos están también, desde Grecia antigua, la humanidad ha estado molestando con eso. ¿Cómo hacer para poder, qué? Digámoslo así, calcular el área de un círculo mediante qué? Polígonos inscritos. Entonces uno empieza a notar que, bueno, con el menor polígono regular que puedo inscribir una circunferencia es el polígono de grado 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con n igual a 3, es decir, un triángulo equilátero, ahí en una circunferencia, tiene que tener 120 grados, ¿no? Es decir, el ángulo interno, ese ángulo que menciona en X ahí, debe ser, ¿qué? Ángulo de 120 grados. Para eso, pues construimos acá, o para hacerlo notar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues construimos aquí una circunferencia. Entonces, aquí tomo el origen y listo. Bien, te voy a aumentar acá un poco. Ya estamos en esta escala. Ah, ese círculo no era necesario. Ya, aquí. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acá. Y pues necesitamos construir ¿qué? Un triángulo equilátero. Entonces, bueno, por favor, si no le parece natural lo que le estoy diciendo, por favor, vaya, investigue, indague por qué tiene que ser de 120 grados. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya ahorita le puedo dar una razón del por qué, pero entonces esto que, por, para el argumento que quiero dar, entonces este triángulo se puede construir acá. Entonces, coseno de 2 pi tercios toma seno de 2 pi tercios. ¿Listo? Bien, y tenemos acá el siguiente punto, sería aquí en coseno de 4 pi tercios, que sería el doble, para que baje por acá en el tercer cuadrante, seno de 4 pi tercios. Listo, entonces, pues aquí ya construyendo este polígono, entonces este punto. Entonces observe que pues ya GeoGebra nos notifica que todos los lados son iguales, ¿no? Y valen aproximadamente 1.732050. Bueno, entonces empiezan a decir, bueno, ya pues, y este el ángulo que le estoy diciendo de 120 grados, pues es este ángulo justamente, ¿no? Entonces empezaría acá, conecte con este punto y ahora acá, ¿no? ¿Sí? Entonces 120 grados, ¿listo? O 2 pi tercios radianes, ¿listo? Bien. Entonces, ese es uno de los primeros construibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a explorar ejercicios como este, yo les recomiendo que verifiquen los resultados, ¿no? O entiendan qué es lo que quiere decir acá. Mire que tenemos esto que está acá y están dando, ¿qué? El lado, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un lado y tenemos este triangulito aquí interno que se forma, ¿no? ¿Sí? Bien. Es decir, el triángulo que con estos tres puntos, el origen con estos dos vértices, ¿no? Que estoy señalando ahí con el dedo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Verifiquemos la afirmación. Entonces, hacemos aquí unas cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, coloco aquí taller de continuidad. ¿Listo? Y empezamos a verificar cuentas, ¿no? Entonces, estamos en n igual a 3, que sería la búsqueda de un triángulo equilátero, como ya lo vimos ahí.
¿Listo? Y pues ya sabemos que x en este caso tiene que valer, ¿qué? 2 pi tercios radianes. ¿Listo? Ahora calculemos ese lado y, así como ahorita miramos cómo sería una demostración formal de este asunto. 2 menos 2 veces coseno de x, ¿no? Coseno de 2 pi tercios. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios, ¿cómo lo calculamos? Entonces lo podemos calcular como coseno de pi menos coseno de pi tercios. ¿Sí? ¿Listo? Y teniendo en cuenta lo que hemos hablado, entonces, ¿qué sería qué? Coseno, la identidad del coseno, entonces sería coseno de pi, coseno de menos pi tercios, menos, uy, ¿qué pasó? Menos, pero, menos seno de pi, seno de menos pi tercios. Entonces, por este lado, tenemos que esto va a 0, por el seno de pi es 0. Y ahora nos queda calcular estos dos, ¿no? Entonces, este vale menos 1, ¿cuánto vale coseno de pi tercios? ¿Por qué, profesor, coseno de pi tercios? La función coseno, si lo pienso como una función trigonométrica, es par, ¿no? Entonces tenemos esta identidad y ya nos queda calcular ¿qué? Coseno de pi tercios, ¿no? Entonces, pi tercios es 60 grados, ¿no? Entonces uno empieza aquí a pensar, bueno, tengo acá triángulo equilátero y voy a tomar acá una división. Entonces tengo aquí 90, esto vale ¿qué? Medio. Esto vale un medio. Y entonces, este vale ¿qué? Pi sextos. Este vale ¿qué? Pi tercios, ¿no? Entonces, coseno de pi tercios, coseno de pi tercios sería aquí medio, ¿no? ¿Listo? Y pues teniendo en cuenta esto, pues, ¿qué ocurre? ¿Sí? Entonces, y es igual a quién? 2 menos 2 veces quién? Menos, ¿sí? Y esto es igual a quién? 2, aquí vea que este 2 se va con este y me queda 1, ¿no? 2 más 1, y esto es igual a quién? Raíz de 3. Y sí, eso es lo que comprueba acá GeoGebra. Raíz de 3 es exactamente que eso es para, bueno, aquí aproximando el valor de raíz de 3, recuerden que eso es un número irracional. Entonces estamos bien, ¿listo? Entonces está chévere, está bonito, ¿no? Entonces el resultado, lo que yo les sugiero siempre cuando vean estas cosas, que por favor déjense seducir o admirar por el resultado, ¿no? Como que entiendan qué es lo que quiere decir, como que cuál es el objetivo, ¿no? Entonces es bonito ese resultado que es lo que está planteando, ¿no? Entonces ya el perímetro, ¿eso qué sería? 3 veces raíz de 3, ¿listo? Entonces ahí el perímetro en ese caso sería la suma de los tres lados y pues da, ¿qué? 3 veces raíz de 3, ¿bien? Me están hablando de qué pasa cuando empiezo a aumentar, ¿qué? El número de polígonos, ¿sí? Es decir, el número de lados, ¿sí? El número de lados en polígonos inscritos ahí. Entonces empieza la pregunta natural, bueno, en n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8, n igual a 9, n igual a 10, y así sigue, ¿no? Jóvenes, aquí es donde viene mi primera advertencia, tengan cuidado, no todo es tan sencillo como está planteado acá. Mire que no hay un texto que lo hable, pero aquí se da como la falsa ilusión de que todo, para todo n, uno puede ¿qué? Construir ahí adentro ¿qué? Un polígono regular, ¿no? Tengan cuidado, eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para eso? Por favor, aquí ya más tarde les comparto, ¿sí? Entonces, este es un documento que habla sobre todo lo que históricamente ha pasado desde Gauss para acá. Bueno, en realidad pues fue Fermat que empezó pues a tratar ¿qué? De conectar la geometría con el álgebra, y pues Gauss explotó eso a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues por aquí hay ¿qué? Resultados interesantes que hablan sobre qué polígonos regulares se pueden construir y pues qué significa eso de ser construible, ¿no? La idea es trabajar con regla, pero regla sin medida, ¿no? Una regla que simplemente usted la utiliza para construir segmentos de recta o rectas y un compás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues un triángulo equilátero es construible, un hexágono regular es construible con regla y compás, el cuadrado es construible con regla y compás, y se hace esa pregunta que estamos haciendo: ¿será que para todo n
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, podemos hacer ¿qué? Polígonos regulares construibles. En particular estamos en una restricción interesante que es dentro de un círculo. Pues jóvenes, la cosa no es tan sencilla, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay una propiedad que tiene que ver con los números complejos, ahí para que por favor la repasen o le comenten allá, le pregunten a su profesor de álgebra lineal cómo es el asunto allá. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es debido a, pues, a la forma geométrica de qué, de Moa, así por hablarlo por encima, ¿no? Entonces, mire que un polígono es regular de n lados es construible si, solamente si, el número complejo e a la 2pi sobre n es construible. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede hacer una asociación, ya como tenemos plano cartesiano, tenemos que geometría, podemos los vértices de cada polígono, pues asociarlos a un número complejo. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo construir ese número complejo? ¿Y qué significa que se puede construir un número complejo? Tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Pues que ambas partes reales e imaginarias las puedo construir con una regla y un compás, ¿sí? Pues si ese el número complejo es construible, pues el polígono regular correspondiente a ese n es construible también. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ya le comentan más cosas, ¿sí? Y pues vienen resultados más específicos para decir, no quisiera gastar el tiempo en video en estas cosas, pero para que por favor los consulten, los lean, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vienen resultados como esto, por ejemplo, lado 3, lado 4, lado 5, mire que este documento venía hasta el lado 4, ¿no? Dice así, el pentágono regular es construible. Y con la teoría que les he comentado. ¿Y qué ocurre? Pues se empiezan más a hacer unas discusiones y jóvenes pues empiezan a preguntarse como ciertos patrones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues aparece este teorema debido a Gauss, ¿listo? Entonces, el polígono n lados regular es construible si solamente si la factorización de n en primos, recuerden que todo número entero positivo se puede ver como primo, es un primo o es un producto de primos debido al teorema fundamental de la aritmética. Entonces, esto tiene mucho sentido. Entonces, usted mira su factorización de n, ¿no? En factores primos y tiene la siguiente forma. N es igual a ¿quién? 2 a la r por P1, P2, Pk, donde cada uno de estos P1, P2, etcétera, Pk, son números primos que distintos, ¿no? Y tienen esta propiedad, si usted coge uno de esos primos y le quita uno, es una potencia 2. Y todos estos primos que están acá tienen que tener esa ¿qué? Esa cualidad. Obviamente, si usted tiene un número que solamente es potencia 2, pues esto no solamente tendría la forma 2 a la r, ¿no? Pero hay números como por ejemplo 10, ¿sí? Que tiene 2 por 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues noten que 2 por 5, pues 2 es una potencia 2 de esta forma, y 5 pues es un primo que al quitarle 1 es 4, que es una potencia 2, entonces clasifica, ¿no? Entonces, según el teorema de Gauss, se puede construir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues mire que ya está siendo muy restrictivo, ya no podemos estar pensando en todos los números enteros para poderlos ¿qué? Construir con regla y compás, ¿no? Vea que aquí comentan que hasta 100 los números que son construibles, los polígonos que son construibles son 3 con regla y compás, ¿no? 3, 4, 5, 6, mire que el 7 no está, ¿sí? Entonces tenga cuidado, cuando usted lea ejercicios de esos, por favor infórmense, ¿sí? Porque mire que usted estaría tentado a colocar 7, ¿sí? Estaría tentado a colocar 9, estaría tentado a colocar ¿qué? 11, 13, 14, etc. Y mire que no están acá en esta lista. Entonces, ¿sí? Tenga mucho cuidado. Mire que esta es la lista de hasta 100, obviamente. Si usted aumenta el número de lados, pues hay más. Y aquí les comenta un resultado que también tiene que ver histórico, fuerte en las matemáticas, ¿sí? Usted no puede trisecar un ángulo, es decir, calcular la tercera parte de un ángulo con regla y compás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí le están comentando acerca de que el polígono de 18 lados regular no es construible. Por lo tanto, como estamos hablando de 18, pues usted por favor relacione con 2pi sobre n. Estamos hablando de qué? Del ángulo de 20 grados, ¿no? El cual significa que el ángulo, es decir, el ángulo de 20 grados no es construible con regla y compás y por lo tanto el de 60 grados no puede ser que trisecado, ¿listo? Entonces están diciendo 60 grados sí se puede construir con regla y compás, pero no puede ser trisecado porque el de 20 no se puede construir con regla y compás, ¿listo? Eso es lo que, por favor, ustedes deben tener cuidado con ejercicios de estos, ¿no? Y aquí les dejo ese documento para que por favor lo estudien más, lo exploren, ¿sí? Y para que tengan ya una mejor digamos así, ambientación de este ejercicio, ¿no? ¿Listo? Entonces viene más teoría al respecto y pues bueno, entonces aquí pues esos números primos que le comenté ahorita que tienen la propiedad que P-1 es una potencia 2 son llamados primos de Fermat, ¿no? Entonces mire que hay teoría, bastante teoría fuerte que hay detrás, ¿listo? Entonces, aquí vienen varias conclusiones, entonces por ejemplo, es decir, uno puede calcular, cuadrar el círculo, significa que usted puede con el círculo y asociarlo con un número, con un rectángulo, con un cuadrado. No.
Entonces, ¿qué pasa pues? Como es decir, calcular el área del círculo como base por altura, así como lo conoce uno, no. Entonces, ¿qué pasa? Pues aparecen varias cositas en las matemáticas que son conocidas ya, pero por favor, entonces que se informen ustedes. ¿Por qué? Porque este ejercicio lo está pidiendo. Mire que no todo, ¿sí? No, la forma de construir estos señores que están acá, es que está aquí, ¿sí? Estos señores que están acá no es tan casual. Entonces, ¿qué pasa? Solamente así como está construido, entonces uno puede pensar, bueno, y si yo tengo restricciones con 2 a la r, con todos los primos que hay ahí, y quiero construir de esa forma, pues, ¿qué ocurre? ¿Sí? Pues jóvenes, solamente se van a poder construir unos, ¿sí? Muy específicos, ¿no? Que pues, bueno, para trabajarlo aquí en GeoGebra, este es uno, ¿no? Mire que este pues ya vimos que cumple, ¿no? El otro, ¿quién sería? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno lo que hace, ¿sí? Es que trabaja, mire que pasamos de 120 grados, pasamos aquí a 45. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, 2pi sobre n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, es decir, el número de lados es igual a 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa teniendo en cuenta eso? Pues, bueno, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 2pi n, ¿sí? Entonces, estamos estudiando esta razón de acá. ¿Qué pasa cuando n es igual a 4? ¿Sí? Entonces, me queda aquí en 2pi sobre 4, entonces pi medios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso es lo que va a medir, ¿qué? Los ángulos entre dos vértices. Entonces tengan cuidado, es decir, ¿en qué? En un polígono regular de 4 lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si usted está acá en el centro, el ángulo entre ellos es ¿qué? 90 grados. Este ángulo acá, ¿no? Este ángulo que acá marca es pi medios radianes. Entonces tenga cuidado, mire que pasamos de este ángulo de 120 grados entre dos vértices, ahora se debe buscar uno de qué? Que en el ángulo entre dos vértices sea ¿qué? 90. Entonces el ángulo que funciona es pi cuartos, ¿no? Entonces voy a colocar acá coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos. Listo, y empiezo ¿qué? A construir los otros lados, ¿no? Entonces coseno, entonces tengo pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, entonces 3 pi cuartos, seno de 3 pi cuartos. 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, entonces coseno de 5 pi cuartos, seno de 5 pi cuartos. Y 5, 6, 7, entonces el último punto sería con ángulo ¿qué? Coseno de 7 pi cuartos. Y bueno, jóvenes, con eso pues ya hemos construido que un polígono regular inscrito que en una circunferencia de radio 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, obviamente, aquí no estoy construyéndola como en el sentido puro que les comenta el documento que les acabo de compartir, ¿no? Es para resumir el video, ¿no? Pero claro, usted puede coger con el radio compás y construir que, mire que el ángulo entre este punto, el origen y este punto es de 90 grados. Entonces, esa es la idea del ejercicio, ¿no? Mire que este ángulo entre este señor, no, al revés, perdón. Entonces, este señor y este señor tiene que ser, ¿qué? 90. Y ahí tiene un polígono regular, como le muestra ahí, ¿no? Entonces, mire que aquí ya le está mostrando, ¿qué? Un polígono. Pero jóvenes, el siguiente polígono que uno podría construir, así teniendo en cuenta esa asociación, mire que aquí nos hablan de una lista muy específica, ¿no? Entonces, mirando solamente algunos iniciales, ¿no? Entonces puedo construir el de 3, el de 4, el de 5, ¿sí? De pentágono regular, pero entonces el de 5 pues ya no va a seguir ¿qué? Es decir, ya tocaría que construirlo de otra manera, utilizando ¿qué? La relación 2pi sobre n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sería 2pi quintos, ¿no? Y así sucesivamente usted empieza a construir ¿qué? Solamente cierto tipo de ¿qué? Polígonos. ¿Cuáles? Estos que están acá en esta lista, y usted empieza, obviamente esto se puede generalizar ¿de qué? De esta forma, ¿no? Los polígonos de n lados que no tengan esa forma 2 a la r productosos primos especiales, pues no se pueden ¿qué? Digámoslo así, construir en ¿qué? En una circunferencia con regla de compás, como se está sugiriendo acá. Entonces tenga cuidado con ese ejercicio, hay que tener en mente que n no se está, es decir, el número de lados y el número de lados y este valor x de ángulo no están tan independientes, hay una dependencia entre ellos, ¿listo? Entonces vamos a discutir un poco sobre ese asunto. Bien,
Entonces, jóvenes, vamos aquí a pensar ahora sí el ejercicio. Entonces, ya después de que usted se ha ambientado y ya sabe que hay una relación entre n, que es el número de lados, y x, el ángulo, ¿sí? El ángulo que tiene que formar entre dos vértices. Bueno, entonces uno empieza a pensar cómo se piensa ese ejercicio. Entonces, tomemos esta situación especial n, así, o bueno, la podemos llevar a una situación n, para un n que sí cumpla, ¿no? Es decir, para un n, que es la forma que 2 a la r, p1, p2, pk, donde pues p1 menos 1, p2 menos 1, etcétera. Todos estos menos 1 son potencias de 2, ¿no? Es decir, quiero enfatizar que solamente podemos trabajar con ese tipo de n's, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La construcción, así por lo que sugiere, entonces voy a construir así más o menos. Debe ser que una cosa así, ¿no? Revisando ahí la construcción. Entonces, aquí tenemos el ángulo X, aquí tenemos quién Y, aquí viene un pedazo de la circunferencia, ¿no? Entonces, antes de dibujar el pedazo de circunferencia, aquí cuando usted está construyendo, aquí baja, ¿qué? El arco, ¿no? El arco de la circunferencia, el segmento circular de ángulo X, ¿no? ¿Listo? Es decir, uno estamos ahí en una circunferencia, estamos aquí en un pedazo acá de este, ¿sí? Ahí, ¿no? ¿De lado qué? X, ¿no? Entonces estamos aquí en esta situación, ¿no? Entonces ahí tenemos un pedazo de segmento circular y aquí, pues bueno, aquí colocando geometría, entonces tenemos que, aquí entrego el rectángulo y empieza uno a construir quién es Y, ¿no? Entonces aquí Y es este valor acá, ¿no? ¿Listo? Entonces estudiamos un momentico eso, entonces analizando ahí, entonces esto que está acá, esta distancia aquí, es X, bueno, esto es coseno de X, ¿no? Estamos trabajando de 0 a 1, ¿no? Importante trabajar con 0 a 1. Si usted tiene una circunferencia más grande o más pequeña, pues todo lo puede manejar en términos de unidad, como lo he comentado en clase, ¿no? ¿Y para qué uno trabaja en la unidad? Por eso, para simplificar cuentas, porque si no depende del radio, ¿no? Si es más pequeño, más grande que la unidad, pues depende de esa longitud, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues en radio unitario. Entonces, esta longitud es coseno de X. Pero borramos esto. Entonces, coseno de X, esta altura que está acá, voy a marcarla acá, esto es seno de X, y entonces, ¿cómo hacemos para construir qué? O llegar a nuestro resultado, pues les hago notar que este segmento aquí en azul, ¿quién es? 1 menos coseno de X. ¿Por qué, profesor? Pues sume las distancias, ¿no? O los segmentos, ¿no? 1 menos coseno de X, que es lo azul, más coseno de X, que es lo que he señalado en rojo, pues ¿cuánto da? Pues 1, ¿no? La longitud de todo este intervalo, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya teniendo eso ahí, pues ya sé que este triángulo es rectángulo. ¿Cuál triángulo? Entonces aquí se voy a señalarlo aquí en otro color, en color amarillo para que se den cuenta. Este triángulo que está aquí, este triángulo rectángulo, pues un teorema clásico para medir distancias es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. Entonces, seno al cuadrado de X más 1 menos coseno al cuadrado de X es igual a ¿quién? Y cuadrado. ¿Listo? Y bueno, y aquí ya queda simplificar esto, ¿no? Entonces, seno al cuadrado de X más, primero el cuadrado menos 2 veces el primero, voy a seguirlo así para que quede coseno de X por el segundo más el segundo al cuadrado. Es igual a aquí en Y cuadrado. Quitamos ya paréntesis, no hay novedad alguna ahí, 1 menos, más, 1 menos 2 coseno de X más coseno al cuadrado de X igual aquí en Y cuadrado. Jóvenes, esto más esto, identidad pitagórica, se me queda aquí en 1 más 1 menos 2 coseno de X es igual aquí en Y cuadrado. ¿Listo? O sea que esto nos da que 2 menos 2 coseno de X es igual aquí en Y cuadrado. Y le sacamos raíz cuadrada a esto. Lo que raíz cuadrada de Y cuadrado. Como estamos hablando de distancias, ya sabemos que esto es valor absoluto de Y, sí, pero ya queda positivo. Y jóvenes, llegamos a nuestro resultado. Permítame simplificar esto, pues ahí la guía lo presentó así, pero esto se puede simplificar así, ¿no? 2 menos 1 menos coseno de X, y esto es igual a ¿quién? Raíz de 2, raíz de 1 menos coseno de X, ¿listo? Bien, listo, jóvenes, entonces, ¿qué pasa? Pues ahora sí, volviendo acá, para un polígono n lados regular, teniendo en cuenta que n es de esta forma,
¿Cuál es el perímetro? Entonces, P de X, pues, ¿qué hacemos acá? Como hicimos aquí en estos ejemplos particulares, pues usted ya sabe que tiene que, ¿qué? Encuentra la longitud de un lado, pues multiplica por el número de lados, ¿no? Entonces, en el triángulo que está acá es 3, este cuadrado es 4, pues uno multiplica por el número n, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso n, entonces n por y, ¿no? Entonces aquí voy n por y, ¿no? Pero jóvenes, n no está tan libre de x, repito, por lo que aquí están estas relaciones que hemos hablado acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa pues? ¿Cómo podemos relacionar n con x? Entonces, recuerden que un polígono es construible, ¿sí? Polígono de n lado regular es construible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Su ángulo es de la forma que 2pi sobre n. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Pues de ahí podemos despejar n y nos queda que n sobre 2pi sobre x. Entonces, ahora sí, 2pi sobre x y raíz cuadrada de... A ver, me queda aquí un raíz de 2. Me queda raíz de 2 por raíz de 1 menos coseno de x. Y listo, jóvenes. Entonces nos queda que esa situación para estudiar. ¿Listo? Entonces nos queda 2pi por raíz de 2, raíz de 1 menos coseno de x sobre x. Y bueno, jóvenes, nos están preguntando justamente por qué pasa cuando x tiende a 0 pero con valores positivos. Obviamente, ¿no? Ese límite no tiene sentido físico, no tiene sentido geométrico para valores negativos, ¿no? Se podría pensar negativamente si uno va siempre girando en el sentido contrario a la manecillas del reloj, pero no, jóvenes, nosotros vamos cerrando el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto se va haciendo más pequeño. Mire que 120, después 90, después va, sí, va haciéndose cada vez más pequeño, ¿no? Cuando va aumentando el número de lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos con calcular este límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de p de x. Entonces, esto me da aquí en límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2pi raíz de 2 raíz de 1 menos coseno de x sobre x. Y bueno, jóvenes, entonces, ¿qué pasa? Pues, viéndolo así, caemos en este ejercicio, ¿no? Como esto es constante, me queda esto que está acá, ¿no? Jóvenes, una forma de pensar este ejercicio, y bueno, en ambos grupos lo hice, debo aclarar en clase, aquí lo voy a dejar escrito, para que por favor revisen sus notas en clase, resolvimos el siguiente límite. Entonces, resolvemos el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 más, y también el otro, ¿no? De x sobre raíz de 1 menos coseno x. Entonces, por favor, para que recuerden qué es lo que se hace allá con eso, ¿no? Recuerden que aquí es fundamental este límite, ¿no? Para resolver ese, ¿no? Pues jóvenes, mire que este es parecido, ¿no? Mire que se parece mucho. ¿Y este límite cuánto valía ya? Y de 0 por izquierda valía ¿qué? Menos raíz de 2, ¿no? Entonces, jóvenes, para que por favor repasen sus apuntes, tarea, ahí para que revisen cómo es que se resolvía ese ejercicio. Y ya teniendo ese, pues vea que ya puedo pensar varias formas de hacer este ejercicio. Una con compresión, ¿sí? Se puede hacer un teorema de compresión ahí o teorema de intercalamiento, pero pensémoslo algebraicamente, ¿no? Es decir, la expresión raíz de 1 menos coseno de x sobre x por x sobre raíz de 1 menos coseno de x es igual a ¿quién? A 1, ¿no? Pues despejo la que estoy buscando, ¿no? Entonces, raíz de 1 menos coseno de x sobre x es igual a ¿quién? 1 sobre, como este límite no es 0, pues tiene una ventaja fuerte hacer eso, ¿no? Tenga cuidado, si fuera 0 con presión, ¿no? Ahí sí obligado con presión, pero aquí en este caso no. ¿Por qué nos queda esto que está aquí, ¿no? Entonces 1 sobre x sobre raíz de 1 menos coseno de x. Y jóvenes, pues escribiendo esto así, pues ¿qué tenemos? 2pi raíz de 2 límite cuando x tiende a 0 por la derecha de quién? De 1, pues que ir así más arribita, x sobre raíz de 1 menos coseno de x. Y jóvenes, como puedo aplicar propiedades de límites, 2pi raíz de 2, porque el límite de abajo no es 0, entonces sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre límite cuando x tiende a 0 a la derecha de quién? De x sobre raíz de 1 menos coseno de x. Y jóvenes, esto es igual a quién? 2pi raíz de 2 por 1 sobre, entonces esto me da ¿qué? Raíz de 2. ¿Sí? Y bueno, jóvenes, entonces ¿qué pasa? Pues este límite particular, ¿cuánto vale? 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues quito esto y
¿Va para dónde? Para 2pi. Y bueno, jóvenes, y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Por favor, utilicen toda su imaginación, ¿sí? Obviamente, ¿qué pasa si empiezo a llenarme de lados? Pues, ¿sí? Entonces aquí, bueno, aquí es que yo no sé, es que aquí este polígono, 2 puntos, luego el número de vértices. Es que aquí el problema es que, bueno, por favor ahí, bueno, sería la construcción de mujeres se ve como complicada ya teniendo estas circunstancias, porque necesitaría estar calculando algunos puntos, ¿no? Pero si usted utiliza un poquito su imaginación, ¿qué pasa si empieza a aumentar el número de lados? ¿Sí? Como lo está sugiriendo este dibujo, pues ¿qué pasa? Esta longitud se va acercando ¿qué? Cada vez más que a la circunferencia, es decir, el polígono de n lados se va acercando cada vez más que a la circunferencia. ¿Y cuál es la longitud de la circunferencia? 2pi por el radio, ¿no? Como el radio es unitario, pues queda 2pi. Entonces tiene mucho sentido que esto en el límite, cuando x está siendo muy pequeño o en el número de lados es muy grande, pues vaya para dónde? Para 2pi. Bien, que sería el perímetro de una circunferencia de radio. Entonces eso era lo que quería advertir con respecto a este ejercicio. Si siguen persistiendo dudas, con mucho gusto en la red de asesoría y por favor, pues ya saben que me deben citar, ¿no? Estos días estoy haciendo otras cositas ahí con respecto a trabajo, sí, de docencia, entonces para que por favor ahí lo tengan en cuenta. Bien, listo. Bien.